Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos adentraremos en uno de los libros más emocionantes y reveladores sobre la historia de los videojuegos, Console Wars, Sega, Nintendo y la batalla que definió una generación por Blake J. Harris. Este libro nos lleva a través de la épica confrontación entre Sega y Nintendo durante los años 90, una era que no solo transformó la industria de los videojuegos, sino que también influyó profundamente en la cultura pop. En este episodio, exploraremos los 10 puntos clave que Harris destaca en su obra. Desde las estrategias de marketing innovadoras hasta los avances tecnológicos que cambiaron el juego, literalmente, discutiremos cómo estos eventos históricos resuenan en el mundo actual. Vamos a descubrir las lecciones que podemos aprender de esta batalla épica entre dos gigantes de los videojuegos y cómo estas lecciones pueden aplicarse en nuestras vidas hoy en día. La historia de Console Wars empieza con el audaz ascenso de Sega en la década de 1990. En ese momento, Nintendo dominaba la industria con su icónico Nintendo Entertainment System, o NES, y parecía imbatible. Pero Sega, bajo la dirección de Tom Kalinske, decidió enfrentarse al gigante. Kalinske, un ejecutivo con un impresionante historial en Mattel, donde revitalizó la marca Barbie y lanzó He-Man, trajo una nueva visión y estrategias audaces a Sega. Kalinske implementó una serie de cambios radicales. Primero, decidió reducir el precio del Sega Genesis, haciéndolo más accesible a una audiencia más amplia. Esta decisión fue arriesgada, pero ayudó a Sega a ganar tracción en un mercado saturado. Además, Kalinske enfocó la estrategia de Sega en títulos deportivos y juegos que capturaran la atención de los adolescentes, un grupo demográfico que Nintendo no estaba atendiendo completamente. Pero quizás la movida más audaz de Kalinske fue la campaña publicitaria agresiva de Sega. Con eslóganes provocativos como Genesis does what Nintendo, Sega se posicionó como la alternativa fresca y rebelde, desafiando directamente a Nintendo en una guerra abierta de marketing. Esta estrategia no solo capturó la atención de los consumidores, sino que también redefinió cómo se hacía publicidad en la industria de los videojuegos. El resultado fue impresionante. En pocos años, Sega Genesis se convirtió en una consola líder en el mercado norteamericano, rompiendo el monopolio de Nintendo y estableciendo a Sega como un jugador importante en la industria. La lección aquí es clara, la innovación audaz y la valentía en la toma de decisiones pueden transformar radicalmente el destino de una empresa. A medida que avanzamos en nuestra exploración de Console Wars, veremos cómo estas estrategias y decisiones continúan influyendo en el desarrollo de la industria de los videojuegos. Y, por supuesto, cómo Nintendo respondió a estos desafíos de manera igualmente innovadora. Para entender realmente la magnitud de la guerra de consolas, es crucial conocer al titán contra el que Sega se enfrentó, Nintendo. A finales de los años 80 y principios de los 90, Nintendo no solo era un líder en la industria de los videojuegos, era la industria. Con su Nintendo Entertainment System, NES, y más tarde con el Super Nintendo Entertainment System, SNES, Nintendo dominaba aproximadamente el 90% del mercado de videojuegos en América del Norte. La compañía japonesa había capturado los corazones y las mentes de millones de jugadores en todo el mundo. La clave del éxito de Nintendo radicaba en varios factores. Primero, su dedicación a la calidad. Cada consola, cada juego, pasaba por rigurosas pruebas para asegurar que ofrecieran la mejor experiencia posible. Juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid no solo se convirtieron en clásicos instantáneos, sino que también establecieron estándares de diseño y jugabilidad que definirían el medio durante décadas. Además, Nintendo tenía una estrategia de marketing impecable. Utilizaron tácticas innovadoras como los Nintendo Power Magazines, que no solo servían como una herramienta promocional, sino también como una guía para los jugadores, creando una comunidad apasionada y leal. La empresa también aseguraba exclusividad con los mejores desarrolladores de juegos, garantizando que las experiencias más deseadas solo se pudieran encontrar en sus consolas. Un ejemplo claro del poder de Nintendo fue el lanzamiento de Super Mario Bros. 3. Con una campaña publicitaria sin precedentes, incluyendo una aparición en la película The Wizard, Nintendo demostró su capacidad para generar entusiasmo y expectativa a niveles que nunca se habían visto antes en la industria del entretenimiento. La lección aquí es la importancia de la calidad y la marca en la construcción de una empresa sostenible y exitosa. En la vida moderna, esto se traduce en cómo las marcas que se enfocan en la excelencia y la innovación continua logran mantenerse relevantes y queridas por los consumidores. Nintendo no solo vendía consolas, vendía experiencias, sueños y una visión de lo que los videojuegos podían ser.
A medida que avancemos en este episodio de Obcast, veremos cómo Sega desafió a este titán y cómo la guerra entre estas dos compañías impulsó la innovación y transformó la industria para siempre. En la guerra de consolas entre Sega y Nintendo, uno de los factores más determinantes para el éxito de Sega fue su audaz y revolucionaria campaña publicitaria. Tom Kalinske, el visionario líder de Sega, sabía que para competir contra el coloso que era Nintendo, necesitaban más que una buena consola, necesitaban capturar la imaginación del público. Sega adoptó un enfoque publicitario agresivo y directo, algo nunca antes visto en la industria de los videojuegos. Con el eslogan provocador Genesis does what Nintendo, Sega no solo presentó su consola Sega Genesis como una alternativa viable, sino como la opción superior y más moderna. Este eslogan resonó profundamente con una audiencia joven y deseosa de algo nuevo y emocionante. Una parte clave de la estrategia de Kalinske fue posicionar a Sega Genesis como la consola cool y rebelde. Los comerciales de televisión de Sega eran rápidos, vibrantes y llenos de energía, destacando la velocidad y los gráficos superiores de sus juegos, especialmente en comparación con los títulos disponibles en las consolas de Nintendo. Estos anuncios no solo informaban a los consumidores sobre las características del Genesis, sino que también creaban una fuerte identidad de marca que contrastaba con la imagen más familiar y conservadora de Nintendo. Además, Sega enfocó gran parte de su marketing en juegos deportivos y títulos con gráficos más realistas, atrayendo a un público adolescente y adulto joven que buscaba experiencias de juego más intensas y competitivas. Juegos como Madden NFL y NHL Hockey se convirtieron en éxitos masivos, ayudando a Sega a capturar una porción significativa del mercado que Nintendo había pasado por alto. La audacia de Sega en el ámbito publicitario culminó en una campaña que no solo aumentó sus ventas, sino que también estableció un nuevo estándar para la industria. La guerra publicitaria entre Sega y Nintendo se convirtió en un espectáculo por derecho propio, atrayendo la atención de los medios y creando una narrativa competitiva que capturó la imaginación del público. La lección que podemos extraer de esta historia es la importancia de la diferenciación y la audacia en el marketing. En el mundo actual, donde la atención del consumidor es un recurso valioso, las campañas que se atreven a desafiar el status quo y crear una identidad distintiva pueden tener un impacto profundo y duradero. A medida que continuamos explorando Console Wars, veremos cómo Nintendo respondió a estos desafíos y cómo esta batalla publicitaria influyó en las estrategias de marketing de las futuras generaciones de consolas. Uno de los movimientos más icónicos y decisivos en la guerra de consolas entre Sega y Nintendo fue la creación de Sonic the Hedgehog. A principios de los años 90, Sega necesitaba desesperadamente una mascota que pudiera competir con el icónico Mario de Nintendo. La compañía necesitaba un personaje que no solo atrajera a los jugadores, sino que también representara la nueva y audaz identidad de Sega. Tom Kalinske y su equipo sabían que para desafiar a Mario, necesitaban algo completamente diferente. Así nació Sonic the Hedgehog, un erizo azul diseñado para ser rápido, audaz y un poco rebelde, todo lo que Mario no era. Yuji Naka, el programador detrás de Sonic, y Naoto Oshima, el diseñador de personajes, crearon a Sonic con la idea de capturar la velocidad y la emoción que Sega quería ofrecer a sus jugadores. Sonic no solo era un personaje con una apariencia fresca y dinámica, sino que también traía consigo un estilo de juego innovador. Los niveles de Sonic the Hedgehog estaban diseñados para ser rápidos y fluidos, permitiendo a los jugadores moverse a velocidades vertiginosas, lo cual era un gran contraste con el ritmo más pausado de los juegos de Mario. Esta velocidad y estilo de juego encajaban perfectamente con el hardware del Sega Genesis, destacando sus capacidades técnicas y gráficas. El lanzamiento de Sonic the Hedgehog en 1991 fue un éxito rotundo. Sonic se convirtió rápidamente en un símbolo de la marca Sega, atrayendo a millones de nuevos jugadores y estableciendo a Sega como un competidor serio en el mercado de los videojuegos. Sonic no solo ayudó a vender consolas, sino que también se convirtió en una parte integral de la cultura pop de los años 90, apareciendo en dibujos animados, cómics y una multitud de productos derivados. La creación de Sonic the Hedgehog nos enseña la importancia de la innovación y la audacia en la creación de personajes y productos. En un mercado saturado, a veces es necesario tomar riesgos y desafiar las normas establecidas para destacar y atraer a los consumidores. Sonic no solo se convirtió en un rival digno de Mario, sino que también cambió para siempre la forma en que se desarrollaban y comercializaban los videojuegos. Mientras continuamos explorando Console Wars, veremos cómo esta audaz decisión de Sega influyó en sus estrategias futuras y cómo Nintendo respondió a la amenaza de este nuevo y veloz competidor.
Una de las claves del éxito de Sega en su enfrentamiento con Nintendo fue su capacidad para innovar tanto técnica como creativamente. La competencia no se libraba solo en los estantes de las tiendas, sino también en los laboratorios de desarrollo, donde los ingenieros y diseñadores de ambas compañías trabajaban sin descanso para crear las experiencias de juego más avanzadas y emocionantes. Sega fue pionera en introducir características que aprovecharan al máximo el hardware del Sega Genesis. Una de las innovaciones más significativas fue la capacidad de 2 jugadores simultáneos en sus juegos deportivos, lo cual era una novedad en la época. Juegos como NBA Jam y Madden NFL permitieron a los amigos competir entre sí en tiempo real, creando una experiencia de juego social que atrajo a un amplio público. Esta capacidad no solo demostró la potencia técnica del Genesis, sino que también respondió directamente a las demandas de los jugadores que querían experiencias más interactivas y competitivas. Además, Sega empujó los límites en términos de gráficos y velocidad. Los juegos de Sega Genesis se caracterizaban por sus colores vibrantes y sus rápidos desplazamientos en pantalla, lo que era posible gracias al avanzado procesador Motorola 68000 del Genesis. Juegos como Sonic the Hedgehog mostraron gráficos fluidos y dinámicos que superaron lo que era posible en la consola de Nintendo, atrayendo a jugadores que buscaban una experiencia visualmente impresionante. Pero la innovación de Sega no se limitó solo al hardware y los gráficos. También exploraron nuevas formas de narrativa y diseño de juego. Títulos como Phantasy Star 2 y Shining Force introdujeron a los jugadores en mundos expansivos y detallados con historias complejas y personajes profundos. Estos juegos demostraron que los videojuegos podían ser una forma de arte narrativa, capaz de contar historias tan ricas y emocionantes como cualquier película o libro. La innovación técnica y creativa de Sega no solo le permitió competir con Nintendo, sino que también estableció nuevos estándares para la industria de los videojuegos. La lección aquí es clara: en cualquier campo, la combinación de innovación técnica y creatividad puede llevar a un éxito duradero. Las empresas y los individuos que se atreven a empujar los límites y explorar nuevas fronteras pueden transformar sus industrias y dejar un impacto duradero. Mientras continuamos explorando Console Wars, veremos cómo estas innovaciones de Sega influyeron en la respuesta de Nintendo y cómo la competencia entre estas dos compañías llevó a avances tecnológicos que aún hoy en día afectan la manera en que jugamos y disfrutamos los videojuegos. La guerra entre Sega y Nintendo no se libró únicamente en las tiendas de videojuegos o en las salas de estar de los jugadores, sino que también tuvo un campo de batalla crucial en los medios de comunicación. En la década de los 90, las revistas especializadas, programas de televisión y, más tarde, los primeros sitios web dedicados a los videojuegos jugaron un papel fundamental en cómo los consumidores percibían las dos marcas. Las revistas como Nintendo Power y Sega Visions no solo informaban a los jugadores sobre los últimos lanzamientos y avances, sino que también construían comunidades leales alrededor de sus respectivas consolas. Nintendo Power ofrecía guías detalladas, trucos y un sentido de pertenencia a los fanáticos de Nintendo, mientras que Sega Visions intentaba replicar ese éxito al promover la imagen fresca y audaz de Sega. Las campañas publicitarias de ambas compañías también encontraron su camino en los medios masivos. Sega, con su eslogan Genesis does what Nintendo, no solo desafiaba a Nintendo en términos de hardware y juegos, sino que también lo hacía públicamente, generando un ambiente competitivo que los medios de comunicación amplificaron. Los anuncios de televisión de Sega eran conocidos por ser rápidos y enérgicos, mientras que los de Nintendo mantenían una imagen más familiar y accesible. Esta dualidad no solo atrajo a diferentes segmentos del mercado, sino que también hizo que la guerra de las consolas fuera un tema recurrente en las conversaciones cotidianas. Además, los programas de televisión dedicados a los videojuegos, como NEC Arcade y GamePro TV, introdujeron a una audiencia más amplia al mundo de las consolas y los juegos. Estos programas no solo presentaban avances y noticias, sino que también organizaban competencias y presentaban a jugadores de todas las edades, creando un espectáculo en torno a la guerra de las consolas. La cobertura mediática de esta rivalidad no solo mantuvo a los consumidores informados, sino que también alimentó el fervor competitivo entre los fanáticos de ambas compañías. Este enfrentamiento público y constante en los medios hizo que elegir una consola no fuera solo una decisión de compra, sino una declaración de identidad para muchos jugadores. La lección que podemos aprender aquí es la importancia de los medios de comunicación en la construcción y mantenimiento de la imagen de una marca. En la era digital actual, donde las redes sociales y los medios en línea dominan la comunicación, entender cómo usar estos canales de manera efectiva puede ser decisivo para el éxito de cualquier producto o servicio.
A medida que continuamos explorando Console Wars, veremos cómo estas estrategias mediáticas y la respuesta del público jugaron un papel crucial en la evolución de la industria de los videojuegos y cómo ambas compañías aprendieron a navegar este complejo paisaje mediático. Una de las estrategias más inteligentes y cruciales que adoptó Sega durante la guerra de las consolas fue su apertura hacia desarrolladores de terceros. En una época en la que Nintendo ejercía un estricto control sobre los juegos que se publicaban para sus consolas, Sega tomó el camino opuesto, abriendo sus puertas a una amplia gama de desarrolladores externos. Nintendo, con su política de licencia restrictiva, aseguraba que los juegos para sus consolas cumplieran con sus rigurosos estándares de calidad, pero también limitaba severamente la creatividad y la cantidad de títulos disponibles. Sega vio una oportunidad en esto y decidió permitir a los desarrolladores externos más libertad para crear y publicar juegos en el Sega Genesis. Esta estrategia no solo atrajo a muchos desarrolladores que estaban frustrados con las restricciones de Nintendo, sino que también permitió a Sega ofrecer una mayor diversidad de títulos. La decisión de Sega de colaborar estrechamente con desarrolladores de terceros resultó en una explosión de creatividad y variedad en su biblioteca de juegos. Títulos como Mortal Kombat y Earthworm Jim se convirtieron en éxitos masivos, atrayendo a jugadores que buscaban experiencias nuevas y diferentes. Estos juegos no solo destacaban por su calidad y jugabilidad, sino también por su estilo y contenido, que a menudo eran más atrevidos y dirigidos a una audiencia más madura que los juegos típicos de Nintendo. La estrategia de apertura de Sega permitió que el Sega Genesis tuviera una biblioteca de juegos mucho más diversa y rica, lo que a su vez atrajo a una base de jugadores más amplia. Además, fomentó una comunidad de desarrolladores leales a Sega, que apreciaban la libertad creativa y el soporte que la compañía les ofrecía. La lección que podemos extraer de esta estrategia es la importancia de la colaboración y la apertura en cualquier industria. Al permitir y fomentar la creatividad externa, una empresa puede beneficiarse de una mayor innovación y diversidad de productos. En el mundo actual, donde la colaboración y la integración de terceros son comunes en muchas industrias, la estrategia de Sega sigue siendo relevante y aplicable. Mientras continuamos nuestra exploración de Console Wars, veremos cómo esta estrategia de Sega influyó en la industria de los videojuegos y cómo otras compañías aprendieron de este enfoque para mejorar sus propias plataformas y productos. Ante el desafío directo y la creciente amenaza de Sega, Nintendo no se quedó de brazos cruzados. La compañía japonesa, que hasta ese momento había dominado el mercado de los videojuegos, entendió que debía adaptarse y responder estratégicamente a los movimientos audaces de su competidor. La respuesta de Nintendo fue multifacética y demostró por qué había logrado mantener su posición de liderazgo durante tanto tiempo. Primero, Nintendo redobló sus esfuerzos en asegurar la calidad de sus juegos. Continuaron desarrollando y lanzando títulos que se convertirían en clásicos instantáneos, como The Legend of Zelda, A Link to the Past y Super Mario World. Estos juegos no solo reafirmaron el compromiso de Nintendo con la calidad, sino que también mostraron la capacidad de la compañía para innovar dentro de sus franquicias más queridas. Además, Nintendo respondió a la campaña publicitaria agresiva de Sega con una estrategia más centrada en la familia y la diversión. Mientras Sega se enfocaba en atraer a adolescentes y adultos jóvenes con juegos más oscuros y rápidos, Nintendo reforzó su imagen como una marca confiable y familiar, adecuada para jugadores de todas las edades. Esta estrategia ayudó a Nintendo a mantener una base de consumidores leales, especialmente entre los padres que buscaban juegos apropiados para sus hijos. Nintendo también mejoró su hardware. En 1991, lanzaron el Super Nintendo Entertainment System, SNES, una consola que ofrecía gráficos y sonidos significativamente mejorados en comparación con su predecesora, el NES. La SNES introdujo características avanzadas como el modo 7, que permitía efectos de rotación y escalado, y juegos como Super Mario Kart y Star Fox aprovecharon estas capacidades para ofrecer experiencias de juego innovadoras y emocionantes. Otro aspecto crucial de la respuesta de Nintendo fue su enfoque en las relaciones con desarrolladores de terceros. Aunque mantuvieron un control estricto sobre la calidad de los juegos que se publicaban para sus consolas, Nintendo comenzó a flexibilizar algunas de sus políticas para atraer a más desarrolladores. Esto resultó en una biblioteca de juegos diversa y rica, que ayudó a mantener el atractivo de la SNES en un mercado competitivo. La respuesta de Nintendo a la ofensiva de Sega nos muestra la importancia de adaptarse sin perder de vista los valores fundamentales de una marca. Nintendo logró equilibrar la innovación técnica con la preservación de su imagen familiar y de alta calidad, demostrando que una respuesta estratégica y bien pensada puede contrarrestar incluso los desafíos más agresivos.
A medida que continuamos explorando Console Wars, veremos cómo esta competencia feroz y las respuestas estratégicas de ambas compañías no solo definieron una generación de videojuegos, sino que también sentaron las bases para el desarrollo futuro de la industria. La guerra de consolas entre Sega y Nintendo no solo redefinió la industria de los videojuegos durante los años 90, sino que también dejó un legado duradero cuyas consecuencias aún se sienten hoy en día. Esta competencia feroz impulsó una ola de innovación, mejoró los estándares de calidad y expandió el mercado de los videojuegos a nuevas alturas. Una de las principales consecuencias fue la aceleración del avance tecnológico. La rivalidad obligó a ambas compañías a invertir significativamente en investigación y desarrollo, lo que resultó en consolas más poderosas y juegos más sofisticados. El Sega Genesis y el Super Nintendo Entertainment System, SNES, elevaron el nivel de lo que los jugadores podían esperar en términos de gráficos, sonido y jugabilidad. Esta carrera armamentista tecnológica no solo benefició a los jugadores de esa era, sino que también sentó las bases para futuras generaciones de consolas y juegos. Además, la competencia intensificó la importancia de la calidad y la creatividad en el desarrollo de juegos. Los desarrolladores se vieron motivados a crear títulos innovadores y de alta calidad para destacar en un mercado saturado. Esta presión llevó al lanzamiento de juegos icónicos que todavía son reverenciados hoy, como Sonic the Hedgehog y The Legend of Zelda: A Link to the Past. La alta barra de calidad establecida durante esta época sigue siendo un estándar en la industria actual. La guerra de consolas también tuvo un impacto significativo en el marketing y la percepción pública de los videojuegos. Las agresivas campañas publicitarias de Sega y Nintendo no solo vendieron consolas, sino que también elevaron el perfil de los videojuegos en la cultura popular. Los videojuegos pasaron de ser una actividad de nicho a una forma de entretenimiento ampliamente reconocida y respetada. Esto allanó el camino para la integración de los videojuegos en el entretenimiento mainstream y la eventual explosión de los deportes electrónicos y la cultura del juego en línea. Por otro lado, la intensa competencia también reveló los desafíos y riesgos de la industria. Sega, a pesar de sus innovaciones y éxitos iniciales, eventualmente enfrentó dificultades financieras y estratégicas que culminaron en su retirada del mercado de consolas de hardware. Esta historia sirve como un recordatorio de los riesgos inherentes a la innovación y la necesidad de adaptarse continuamente a un mercado en constante evolución. En resumen, la guerra de consolas entre Sega y Nintendo dejó un legado duradero de innovación, calidad y creatividad que sigue moldeando la industria de los videojuegos hoy en día. Esta rivalidad no solo transformó a las dos compañías, sino que también estableció estándares y prácticas que beneficiaron a jugadores y desarrolladores por igual. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración de Console Wars, reflexionemos sobre cómo esta competencia histórica sigue influyendo en la forma en que jugamos y disfrutamos los videojuegos en la actualidad, y qué lecciones podemos aplicar en nuestras propias vidas y proyectos. La guerra de consolas entre Sega y Nintendo no solo dejó una marca indeleble en la industria de los videojuegos, sino que también nos ofreció valiosas lecciones que aún resuenan en el mundo actual. A medida que la industria evolucionó, los impactos de esta confrontación se hicieron evidentes en varios aspectos, moldeando el futuro de los videojuegos y más allá. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de Console Wars es el poder de la competencia. La feroz rivalidad entre Sega y Nintendo impulsó una era de innovación sin precedentes. Cada empresa, motivada por superar a la otra, desarrolló tecnologías revolucionarias, mejoró la calidad de sus productos y exploró nuevas estrategias de marketing. Este ciclo virtuoso de competencia y mejora continua no solo benefició a las empresas involucradas, sino también a los consumidores, que disfrutaron de productos cada vez mejores. El legado de Sega y Nintendo también destaca la importancia de la adaptabilidad. Mientras que Sega experimentó con nuevas ideas y estrategias audaces, Nintendo se mantuvo fiel a sus principios de calidad y creatividad, adaptándose a los cambios del mercado sin perder su esencia. Esta capacidad de equilibrar la innovación con la preservación de los valores fundamentales es crucial en cualquier industria y sigue siendo relevante hoy en día. Otra lección crucial es la importancia de la marca y la lealtad del consumidor. Nintendo, con su enfoque en la calidad y el entretenimiento familiar, cultivó una base de seguidores leales que persiste hasta hoy. Sega, aunque finalmente tuvo que retirarse del mercado de consolas de hardware, dejó un legado duradero con su enfoque en la velocidad y la actitud rebelde, elementos que aún se celebran en la cultura del videojuego. Además, la guerra de consolas subraya el impacto de las estrategias de marketing y comunicación.
La campaña publicitaria agresiva de Sega redefinió cómo las empresas de tecnología se comunican con sus audiencias, mostrando que una narrativa audaz y provocativa puede cambiar las percepciones del mercado. Al mismo tiempo, la respuesta medida y centrada en la familia de Nintendo demostró que una estrategia coherente y bien ejecutada puede ser igualmente efectiva. Por último, la historia de Console Wars nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de aprender de los fracasos. A pesar de sus desafíos y eventual retirada del mercado de consolas, Sega dejó una huella imborrable y sigue siendo una fuerza creativa en la industria del entretenimiento. Nintendo, por su parte, continuó innovando y adaptándose, consolidando su posición como líder del mercado. En resumen, el legado de la guerra de consolas entre Sega y Nintendo nos ofrece lecciones valiosas sobre competencia, adaptabilidad, marca, marketing y resiliencia. A medida que reflexionamos sobre esta fascinante historia, podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas y proyectos, inspirándonos en el espíritu de innovación y perseverancia que definió una generación. En conclusión, Console Wars de Blake J. Harris nos ofrece una inmersión fascinante en una de las rivalidades más épicas y transformadoras de la industria de los videojuegos. A través de los capítulos, hemos visto cómo Sega, bajo la audaz dirección de Tom Kalinske, desafió al titán de la industria, Nintendo, utilizando estrategias innovadoras tanto en tecnología como en marketing. La creación de Sonic the Hedgehog, las campañas publicitarias provocadoras y la apertura a desarrolladores de terceros, todos estos movimientos demostraron el poder de la innovación y la audacia en un mercado competitivo. Por otro lado, hemos explorado cómo Nintendo, con su firme compromiso con la calidad y la creatividad, respondió a estos desafíos, reafirmando su posición en el mercado y demostrando la importancia de mantenerse fiel a los valores fundamentales de una marca mientras se adapta a los cambios del mercado. La competencia entre estas dos compañías no solo impulsó avances tecnológicos significativos, sino que también elevó el perfil de los videojuegos en la cultura popular, transformándolos en una forma de entretenimiento ampliamente respetada y reconocida. La guerra de consolas no solo benefició a los consumidores con productos de mayor calidad y diversidad, sino que también nos dejó valiosas lecciones sobre competencia, innovación, resiliencia y estrategia. La historia de Sega y Nintendo es un testimonio del poder de la competencia para impulsar el progreso y la importancia de la adaptabilidad en un mundo en constante cambio. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Console Wars de Blake J. Harris. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad de este emocionante relato. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquier entusiasta de los videojuegos y la tecnología. Gracias por acompañarnos en este viaje por Console Wars. Nos vemos en el próximo episodio de Obcast. Hasta la próxima.